Buenas tardes, hoy quiero hablar sobre uno de los capítulos más duros y decisivos de nuestra historia reciente, cómo el Estado peruano respondió al terrorismo durante los gobiernos de Alan García entre los años 1985 y 1990 y de Alberto Fujimori entre los años 1990 y el 2000. Dos modelos distintos pero marcados por la misma tragedia, la violencia política ejercida no solo por los grupos subversivos, sino también por el propio Estado. Para entender esta comparación, es indispensable reconocer primero el escenario en el que ambos gobiernos tuvieron que actuar. Entre 1980 y 1999, el Perú vivió el periodo de violencia más severo de toda su historia republicana. La Comisión de la Verdad y Reconciliación estimó alrededor de 69.000 víctimas entre asesinados y desaparecidos durante el conflicto y una cifra calculada mediante estadísticas que permiten aproximar casos no registrados directamente. La Comisión de la Verdad y Reconciliación atribuyó el 54% de la violencia a Sendero Luminoso, seguido de un 33% ejecutado por los agentes del Estado, con el resto correspondiente a grupos como el MRTA y otros sectores menores. Estas cifras muestran la magnitud del horror y también la complejidad del fenómeno. El país estuvo atrapado entre un proyecto terrorista totalitario y un Estado que en muchos momentos respondió también con violencia ilegal. Bueno, mi pregunta sería, ¿cómo caracterizó el contexto político y social en el que Alan García y Alberto Fujimori enfrentaron el terrorismo? ¿No? O sea, ¿qué caracterizaría, ¿no? Este contexto histórico? Ok, a ver, recuerda que Alan García en su primer gobierno, estamos hablando de la década del 85 al 90, ¿no? Ujú. Entonces, en su primer gobierno, Alan García, como fue el primero del partido aprista, con mucha emoción, con mucha, digamos, expectativa, la población tenía justamente en este candidato, ¿no? Él también de alguna manera, ¿no? Tratando de hacer una política más populista, tratando de que llegar al pueblo, llegar a las grandes mayorías, ¿no? Con respecto a políticas sociales más que nada. Va a procurar de alguna manera, pues, quedar bien. Sin embargo, en el aspecto de seguridad, pues ahí falla, ¿no? Eh, Claro. ya se había anticipado con Belaúnde de que en la zona pues de Ayacucho, en la zona al interior del país, había ya un movimiento que estaba pues pronunciando, se estaba haciendo notar, ¿no? Sobre todo pues muy radical en su pensamiento, con lo que es el movimiento pues de Sendero Luminoso, ¿no? Ah, y que lamentablemente Belaúnde pues no le hizo caso, ¿no? En realidad él desatendió esas cosas. Ahora, Alan García, sabiendo también de esta situación que se pasaba en el país, va a buscar de alguna manera pues eh, pronunciarse, ¿no? Manda a que haya pues el ejército supervise, vean también ahí a la zona andina, tú sabes que siempre fue olvidada, no fue atendida, ¿no? Claro. Entonces, de alguna manera, tratando de que se pueda dar, digamos, atención a esa población, ¿no? Procura, pues, buscar la manera, ¿no? Entre lo que es, la, eh, o sea, el ejército, ¿no? Y la Fuerza Armada y todos para que puedan buscar la manera de que se controle, ¿no? La ideología que ya se estaba empezando a dar ahí, ¿no? Entonces, esa va a ser una de las razones, ¿no? Creo que se va a dar inicio a buscar la manera de resolver, ¿no? El problema del terrorismo. Ahora, el aspecto social, ya ustedes saben, o nosotros sabemos por historia también de que estas poblaciones fueron las más golpeadas, ¿no? La de Puno, Arequipa, sobre todo, ¿no? Eh,
Y bueno, de alguna manera, pues eso es lo que se dio más apego, ¿no? A lo que el pensamiento, pues, de Abimael Guzmán caló más hondo en esas poblaciones porque estaban necesitadas también de atención, ¿no? Y no había esa atención, ¿no? Eso de repente podría ser, ¿no? Como una situación de, Del contexto. digamos, de aceptación Ujú, del contexto, sí. claro, Ujú. entiendo. Bueno, sí, en ese momento el gobierno había Se está desatendido bastante preguntando esas Diego, zonas. ¿cómo describiría el ambiente universitario en los años en los que cursó sus estudios, especialmente en relación con la presencia del terrorismo? ¿Cómo se vivió eso? Bueno, ante todo muy buenos días con todos los que van a poder oír esta entrevista. Eh, Alrededor del año 1984 hacia adelante eh, eh, se da inicio a un nuevo movimiento ideológico en el país, para todos nuevo, que buscaba tomar la justicia por sus propias manos, queriendo erradicar en el país un sistema proletario, o sea, que el pueblo sea quien de cierta manera salga favorecido en los ingresos, tanto económicos, facilidades en el ámbito laboral, etc. En ese tiempo, pues yo era universitaria y este movimiento se daba inicio, ¿no? En mi universidad. Yo estudié en la Universidad Enrique Guzmán y Valle de la Castuta. El ambiente era un poco, al principio, curioso, pero después cargado porque aquellos que formaban filas iniciales a este movimiento captaban universitarios con perfiles eh, de, de, buscar la justicia, colocar las cosas a su manera, con sus ideas. Y al contactar a aquellos universitarios, entonces diariamente, iban, los invitaban de diferentes modos para que sean parte de este movimiento nuevo que nacía en el país. Bueno, ¿y cómo se vivieron estas acciones dentro del campus, las acciones de Sender Luminoso, el MRTA? ¿Cómo se comenzaron a vivir? Bueno, lo que yo pude visualizar en mis tiempos universitarios es que nosotros llevábamos primero un curso llamado materialismo dialéctico, después, en otro semestre, materialismo histórico. Estos cursos, en cierta manera, hacían notar la diferencia entre los poderes, o la diferencia de las clases sociales, pero enmarcando más a, a la clase alta, o también se consideraban los feudalistas, que a su modo, ¿no?, tomaban ventaja en el país. Entonces, esas ideas lo transmitían a través de las aulas, ¿no? Entonces, hacía germinar en los estudiantes, pues, ideas propias y haciendo ver de que tenían la razón. Era por ese lado, ¿no? O sea, yo consideraba que era un lavamiento de ideas, ¿no?, centradas a llevarles a una idea revolucionaria. Luego, al atardecer, en ciertos sectores de la universidad tenían sus reuniones, ¿no?, reuniones, podríamos decir, partidarias de ese movimiento, donde pues daban mayor amplitud en las cosas que se estaban dando en el país y con la búsqueda de para ello, ¿no?, libertad y mayor beneficio para el pueblo. Violencia ilegal. Entiendo. Cuando Alan García llega al poder en 1985, Sendero ya llevaba 5 años expandiéndose, especialmente en Ayacucho. Carlos Iván de Gregori, en Qué difícil es ser Dios, describe cómo para mediados de los 80 Sendero se había consolidado ideológicamente y militarmente, aprovechando errores del Estado como la pobreza rural y la incapacidad institucional para proteger la población, así como el descuido y la violencia estructural que cometió el Estado. Para 1988, Guzmán y la Dirección Nacional ya hablaban del equilibrio estratégico, una supuesta etapa de avance revolucionario que proyectaba a costa de cientos de miles de vidas. Ese nivel extremo de violencia ponía al Estado bajo presión.
constante y requería respuestas rápidas, pero también inteligentes y respetuosas del marco democrático. Quisiera comenzar comparando entonces cómo respondió el gobierno de Alan García. García llegó con un discurso de renovación democrática y buscó, por lo menos al principio, recuperar el control civil sobre la lucha antiterrorista. Esto incluía fortalecer la policía, unificarla bajo la PNP, reorganizar los ministerios militares y crear el Ministerio de Defensa. La apuesta era una policía fortalecida y modernizada, que retomara el liderazgo de la lucha antisubversiva, bajo un marco legal y democrático. ¿Y cómo evalúa el rol Además, de los medios de comunicación en la construcción de la narrativa sobre el terrorismo durante este periodo? O sea, ¿cómo cree que los medios de comunicación tuvieron la posibilidad de construir, ¿no?, esta historia, o como lo conocemos Ah, hoy en día? claro. Eh, Claro, hay que recordar de que en la época de Fujimori, si bien es cierto, él hizo cosas de alguna manera positivas para la población o que le ha quedado en la mente, ¿no?, de la población, como es esta, la del terrorismo. También los medios en ese entonces estaban siendo manipulados por él también, ¿no? Claro. Estaban siendo controlados por él. La prensa escrita, la televisiva en sí, todo, ¿no? Estaba siendo controlado también. Entonces, siempre había, pues, en ese entonces, mientras estaba dando, digamos, la lucha armada, ¿no? Mientras estaba dando los abusos cometidos también por la Fuerza Armada, ¿no? Ante estas poblaciones vulnerables, había, pues, prensa escrita que hablaba de cosas que no eran, pues, ¿no? O, digamos, no hablaban con la verdad, sino que, digamos, pintaban ciertas cosas a favor del Estado, ¿no? Entonces ya claramente en ese tiempo había pues prensa que estaba ya, digamos, controlada por ellos, claramente, ¿no? Y aquellas eran mucho más, que eran mucho más, digamos, más profesionales, más realistas, ¿no? Que buscaban realmente la verdad, pues eran callados, ¿no? Eran condicionados, ¿no? De alguna manera presionados, o también en muchos casos periodistas fueron encarcelados y algunos desterrados también. Entonces, por ese lado, digamos, en la época de Fujimori, en la reconstrucción de, digamos, ¿cómo diríamos?, de la paz, ¿no? En esa época en la que el terrorismo se estaba pronunciando fuertemente y el Estado a través de digamos, el ministro de Interior y todo, ¿no? Los generales, ¿no? La inteligencia y todo lo que van a buscar la manera de controlar, ¿no? A estos líderes del terrorismo, eh, van a justamente, pues, como te digo, ¿no? A ser, pues, criticados, van a buscar la manera de cómo, digamos, la población no se entere, ¿no? En muchos casos la prensa va a estar manipulada en ese sentido, ¿no? Y pues sabemos que después, posteriormente, ya cuando se da, pues, y acaba ya el problema, digo, el gobierno de Fujimori, y se da pues la etapa de investigación para saber todo lo que había pasado en esas épocas terribles, se sabe pues muchas veces de que se mintió, ¿no? Se dijo cosas que no eran, ¿no? Y que la prensa tuvo mucho que ver, ¿no? No explicando adecuadamente, no hablando en el momento, ensalzando pues a Fujimori, las victorias que iban ganando, y, y dejaban oculto o no mostraban lo malo que habían hecho, ¿no? Haber matado a niños, haber violado mujeres o haber enterrado a gente, mucha gente que nunca se encontró su paradero, ¿no? Y así, violaciones completas a los derechos humanos, ¿no? Terribles cosas que pasaron en esa época y que recién con la Comisión de la Verdad se supieron, ¿no? O sea, se van a saber, ¿no? Entonces, creo que los medios de comunicación deberían estar desvinculados con el Estado, deberían ser un ente independiente, que no tenga nada que ver con la política, que no tenga nada que ver con partidos, ni tampoco, ¿no? Sino que su fin sea la información
veraz, la información correcta, la que traiga pues la verdad, ¿no? A la población, ¿no? Claro. Incluso ahí también se daban lo que es las famosas cortinas de humo, ¿no? Que el Estado las utilizaba para Claro, evitar que las exacto. personas se dieran cuenta de lo que pasaba. Y incluso lo utilizan hasta el día de hoy, ¿no? Así bien lo podemos ver. democrático. Y Además, bueno, su gobierno impulsó medidas de mediación como la creación de la Comisión de la Paz y promovió discursos de diálogo, de protección de los derechos humanos y desarrollo de las zonas rurales, programas de desarrollo agrario en zonas andinas y una narrativa pública basada en el respeto a los derechos humanos. Era una política ambiciosa que buscaba diferenciarse de sus excesos del gobierno anterior e impedir que el país siguiera militarizándose. Sin eh, embargo, ¿y cómo evolucionó la relación entre el Estado y las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interna durante ese gobierno? No, o sea, ya que Fujimori como que quiso sacar las fuerzas, ¿no? Sacó los militares, ¿no? Y comenzó a combatir el terrorismo. ¿Cómo evolucionó eso? ¿Cómo se fue dando? Mm, yo creo que a ver, dentro de lo que cabe en el gobierno de Fujimori, si bien es cierto, fue más certero sus estrategias, más directas y tuvo resultados, ¿no? Porque se logró pues capturar al líder de Sendero Luminoso y también del MRTA, que eran los dos más, ¿cómo se dice? Los líderes que estaban haciendo pues muchos adeptos a su pensamiento, ¿no? Mucha división al interior del país, ¿no? Entonces, sí fue muy importante el hecho de que pudieron capturar a sus líderes y hacer todo lo que estuvo de su lado, ¿no? Digamos, al hacer esas estrategias, ¿no? De inteligencia, sobre todo, ¿no? De los altos, pues, generales o no personas capaces, ¿no? Estudiosas en cuanto a lo que es pues eh, la seguridad exacto. nacional. Sin Entonces, embargo, este impulso duró muy poco. La presión militar, las divisiones internas en el propio APRA, la expansión del conflicto y la debilidad institucional fueron sofocando este proyecto. Una de las fracturas más graves ocurrió en junio de 1986, durante el motín de los penales. El presidente autorizó la intervención militar para recuperar el control a cualquier precio, lo que terminó en la muerte de cerca de 300 internos senderistas, en un episodio que marcó el quiebre de su política inicial y abrió un ciclo de impunidad que terminaría debilitando gravemente la legitimidad del Alan Estado. García asumió su mandato, ¿no? Su primer mandato. ¿Cómo reaccionó la comunidad universitaria ante la presencia de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas de Seguridad del país? Las intervenciones actuales del gobierno ante el Sendero Luminoso. ¿Cómo reaccionó la comunidad universitaria? La comunidad universitaria, por los acontecimientos que se daban en los movimientos externos, los paros, las huelgas, en búsqueda de respeto por el derecho. Lamentablemente las Fuerzas Armadas pues tenían que cumplir su función y muchas veces era la represión. Entonces no había una buena comunicación entre los universitarios y las Fuerzas Armadas. Entonces, de hecho que al haber presencia de ellos había rechazo, ¿no? Porque los tildaban como los represivos, los que no consideraban la vida humana, ¿no? Y dañaban con algunas sustancias que tiraban, o cuando llegaban a coger algunos universitarios los golpeaban. Entonces había un divorcio con las Fuerzas Armadas en el país. Claro, se veía bastante tensión. Y hablando de todo ese tema internacional, ¿no? Como el informe de la Comisión de la Verdad, eh, ¿cómo cree que influyeron las presiones internacionales en las decisiones de cada administración tomó con respecto al terrorismo? Como por ejemplo el consenso de Washington que implementó Alberto Fujimori, ¿no? Que le pedía que privatice todo lo que es bueno, todos los servicios que tenemos como agua, luz, ¿no? Entonces, ¿cómo cree que los derechos mm, humanos, todo eso, todas esas presiones internacionales, cómo cree que influyó en la
las decisiones que tomaron con respecto al terrorismo. Bueno, tenemos de todas maneras, como país eh, independiente, ¿no? Y respetuosos, obviamente, de los derechos. Estamos, pues, siendo observados también por organismos internacionales quienes van a intervenir, ¿no? De alguna manera en asuntos sociales, en asuntos de esta índole, ¿no? Que tenga que ver con las libertades, con los derechos. Entonces, sí, hubo fuerte presión, ¿no? Este, eh, yo creo que igual, ¿no? Al censurar, al criticar, ¿no? La forma violenta con la que los militares ingresaron a las poblaciones o abusaron también eh, en gran medida de estas poblaciones por el solamente hecho de hallar a los culpables, ¿no? O buscar quiénes eran los culpables sin hacer una investigación o o ir pues respetando, ¿no? Digamos, la dignidad, la persona, ¿no? Entonces creo que desde ahí ya no era pues, no era bien visto, ¿no? Entonces, sí hubo presión, como te digo, sí, hasta ahora sigue habiendo esto, porque hay muchas personas que están de acuerdo o no en la forma como se hizo, ¿no? Eh, las estrategias para, digamos, de alguna manera terminar con el terrorismo, ¿no? Entonces, si ellos hacen presión, ya que nosotros también como país dependemos económicamente de muchos de ellos, ¿no? Entonces, de alguna manera ponen también líderes, ¿no? Y también ponen, pues, reglas, ¿no? De qué hacer o qué no hacer. Entonces, en políticas sociales, si la población estaba olvidada, si la población estaba desatendida, entonces era deber del Estado, pues como te digo, acercar a esas poblaciones, ¿no? Y también, pues, obviamente, atender sus reclamos, ¿no? Estas poblaciones necesitaban cubrir sus necesidades más básicas, ¿no? Alimentación, salud, vivienda, educación, que era lo más principal, no los tenían. Y entonces, de alguna manera, pues hacer un plan ya de reducción de la pobreza, un plan para poder eh, de alguna manera atender, ¿no? El desarrollo humano de estas poblaciones, ¿no? Y eso, de hecho, pues van a buscar la manera de cómo buscar a través de las inversiones, a través de, digamos, las privatizaciones, ¿no? A través del ahorro fiscal o a través de otras estrategias para que el Estado también pueda recuperar económicamente y crecer económicamente a fin de que se dé el desarrollo, ¿no? Porque esa era la idea, ¿no? O sea, que lo que el país pudiera, digamos, recaudar o generar de ganancia, al final, pues esa riqueza sea repartida de forma justa, equitativa, ¿no? Con equidad para todos los pueblos, ¿no? Que eso era que era lo que más se reclamaba, ¿no? Entonces, no solamente en las regiones de la costa o los lugares más cen- centralizados, sino también estas poblaciones olvidadas, ¿no? Que estaban al margen del Estado. Entonces, esa fue una de las críticas y también de las exigencias que organismos internacionales van a estar, pues, ¿no? Controlando, fiscalizando el Estado. Pero así como también que Alan García también había dejado de pagar la deuda externa del país, ¿no? Eso también fue Claro, una presión para el gobierno, ¿no? Porque Fujimori tuvo que solucionar, por así decirlo, el tema de la deuda externa y justamente por eso se claro. la firma de este consenso. Claro. Del Ujú. Estado. Y A lo largo del periodo también se ampliaron las zonas de emergencia bajo control militar, lo que significó que amplios territorios del país quedaron fuera del marco legal ordinario. Hubo desapariciones forzadas, ejecuciones arbitrarias, masacres como la de Cayara. En teoría, el gobierno de García buscaba una estrategia democrática,
y en la práctica terminó combinándolo con la improvisación, presiones políticas y respuestas represivas que vulneraron gravemente los derechos humanos. A eso se le sumó una crisis económica devastadora, que de hecho para 1989 el país estaba prácticamente fracturado, la hiperinflación superaba el 60% mensual, el terrorismo se expandía hacia Lima y el Estado tenía grandes dificultades para responder efectiva y coherentemente. Debido a la hiperinflación, la pérdida de autoridad política y un Estado que cada vez se debilitaba más, en contraste con este desgaste político y económico, llegó Alberto Fujimori en los años 1990, un outsider que capitalizó el rechazo a los partidos y prometió estabilidad económica y mano dura contra el terrorismo. Su enfoque fue completamente distinto desde el inicio y se estructuró sobre dos pilares: la tecnificación representativa del Estado y la concentración del poder político. Lo primero hay que subrayar es la articulación entre Fujimori y Montesinos. Y ciertos sectores de las Fuerzas Armadas ya anticipaban que estos planes, como el llamado Plan Verde, que proporcionaría una democracia dirigida, y colocaba a los militares como orientadores estratégicos del Estado. Con este marco, la administración de Fujimori empezó por purgar sectores de la policía, reforzar el papel del Servicio de Inteligencia Nacional y alienar las Fuerzas Armadas con los objetivos de seguridad interna. Paralelamente, adoptó el ajuste económico más drástico de nuestra historia, el llamado Fujishock. Increíblemente, a pesar de este enorme golpe social que produjo una parte de la población, aceptó porque empezaba a percibir un Estado decidido frente al terrorismo, o al menos más claro de lo que lo tenía su antecesor. El giro decisivo ocurre el 5 de abril de 1992 con el autogolpe. Fujimori cierra el Congreso, interviene el Poder Judicial, militariza las instituciones y asume los poderes extraordinarios. A partir de ese momento, el Estado opera sin contrapesos. Se crean los tribunales sin rostro, se permiten detenciones sin orden judicial por hasta 15 días, se aprueban leyes antiterroristas que violaban los principios básicos del debido proceso, y se amplía la acción de sectores militares y de inteligencia sin supervisión. Este modelo, aunque autoritario, produjo resultados operativos significativos: la captura de Ismael Guzmán en septiembre de 1992 y la desarticulación progresiva del Sendero Luminoso. Cambiaron drásticamente el curso del conflicto. Sin embargo, ese éxito estuvo acompañado de una política de violencia estatal sistemática, ejecuciones extrajudiciales como Barrios Altos y La Cantuta, desapariciones forzadas, esterilizaciones forzadas, persecución política, tortura en centros de inteligencia y la corrupción estructurada desde la cúpula del régimen. ¿Experimentó directamente o conoció de cerca situaciones de violencia o tensiones vinculadas al terrorismo durante esa época? Bueno, era en el momento, como toda universidad, pues en esos tiempos, ¿no? Cuando no les gustaba las decisiones que tomaban nuestras autoridades, ¿no? Llámese el rectorado y otros que tienen que ver con el avance de la universidad. Los universitarios, pues, nos levantamos, ¿no? Internamente, haciendo prevalecer nuestros derechos, ¿no? A nuestra manera, que no estaba bien. Pero bueno, la violencia, la fuerza privaba mucho en esos tiempos. Y ahí dentro de esos grupos había personas infiltradas que ya estaban iniciándose ya en ese movimiento, ¿no? Entonces, así que, como decimos, ¿no? Le echaban más leña al fuego para levantar los ánimos y buscar que se logre lo que uno quiere, ¿no? Pues sobre todo el respeto a los derechos universitarios internos. Pero yo notaba algo por allí, como que ya había un sentimiento, ¿no? Para mí, de poder, de levantamiento, de algo, ¿no? Eso lo veía. Y cuando también a nivel nacional no se estaba de acuerdo con el gobierno porque se atropellaban algunos derechos de los universitarios, ¿no? Se daban las grandes huelgas, los grandes movimientos, los grandes paros, ¿no? Y ahí también se notaba, ¿no? Que estaban infiltrados aquellas personas quienes estaban naciendo, ¿no? En este movimiento. En contraste con el desgobierno de García, Fujimori logró articular una estrategia más eficaz desde el punto de vista militar.
pero basada en una concentración de poder que destruyó garantías esenciales de la democracia. No. Ahora bien, si comparamos ambos gobiernos, veremos que estos dos estilos distintos, pero una coincidencia trágica. En ambos gobiernos el Estado peruano cometió violencia política. Durante el gobierno de García, la violencia se expresó de manera más caótica, masacres, desapariciones, violaciones a derechos humanos, sin un plan sistemático claro, pero igualmente graves. Durante el gobierno de Fujimori, la violencia estatal fue más estructurada, más técnica en una parte y encubierta, e integrada en un aparato de inteligencia que operó al margen de la ley. Y en ese momento el gobierno había desatendido bastante esas zonas. ¿Y qué diferencias principales identifica, profesora, entre las estrategias adoptadas por ambos gobiernos frente a Sendero Luminoso, por Fujimori y por García? Mm, a ver, estrategias. Bueno, Alan García, como te digo, creo que dio un inicio para poder eh, buscar la manera de digamos, atender los reclamos de la población, tratar de buscar eh, formas o estrategias, ¿no? Formando pues comandos o fuerza armada, ¿no? Que pudiera ayudar a centralizar, digamos, la seguridad del poder en esas zonas, ¿no? Sí, se mostró interesado, se mostró, digamos, como que el Estado estaba atendiendo sus demandas, ¿no? Enviando el ejército allá, buscando la forma de digamos, ser apoyados, ¿no? Pero no fueron tan efectivas, ¿no? Porque recuerda que la población también estaba muy dudosa, o sea, no se sentían representados, ¿no? Por lo mismo de que habían sido, pues, por años dejados de lado y también se había mezclado tanto digamos, organización de Sendero Luminoso con las poblaciones que no se sabía quién era, pues, los buenos, ¿no? Digamos, los que sí estaban haciendo el bien para ellos o los que buscaban también, digamos, cosas, pues, que le podían hacer daño, ¿no? Entonces, entre las estrategias, creo que el más efectivo fue pues el de Fujimori, ¿no? Fujimori sí, pues él ya ordenó ya un grupo ya más profesional, digamos, ¿no? De inteligencia para averiguar la forma de cómo dar con los cabecillas, con los líderes, ¿no? Que estaban propiciando esta separación o esta lucha armada entre el pueblo, pues, ¿no? O sea, de las poblaciones más vulnerables con el Estado, ¿no? Y que se sabía, pues, obviamente, de que lo que buscaban era desestabilizar, ¿no? Eso es lo que querían. Entonces, eh, entre las estrategias, la más efectiva fue la del gobierno de Fujimori. Claro, sí. Fujimori hizo bastantes, bueno, quiso terminar con el terrorismo en sí, ¿no? Al margen de la Eh, ley. y Ambos modelos dejaron daños profundos en las comunidades andinas, en los jóvenes, en las mujeres y en los más pobres. Ambos fortalecieron la desconfianza en el Estado. Ambos contribuyeron al trauma colectivo que todavía no terminamos de procesar. Y esta es la conclusión fundamental que debemos subrayar. La respuesta del Estado en ambos gobiernos no fue la adecuada, no solo porque hubo errores estratégicos o improvisación, sino porque el Estado mismo se convirtió en el perpetrador de la violencia política. Su obligación era proteger a la ciudadanía y defender la democracia, pero en demasiados momentos actuó fuera de la ley, lesionó derechos fundamentales y con ello debilitó su propia legitimidad. La experiencia del Perú nos enseña que la seguridad no puede construirse destruyendo la democracia y que la democracia no tampoco puede sobrevivir ignorando o sin tener en cuenta la seguridad. La violencia estatal dejó heridas que todavía cargamos y tratamos de entender.
Esta historia es esencial para que nunca volvamos a permitir que el Estado responda a la violencia con más Profesora, violencia. desde una Por eso, perspectiva histórica, ¿qué aprendizajes cree que nos dejaron estos enfoques que utilizó el Estado, ¿no? Para futuras políticas de seguridad en el Perú? Am, a ver, yo creo que siempre podemos sacar cosas buenas, ¿no? Entre lo bueno, de lo malo, lo bueno, ¿no? Sí, nos ha quedado, como te digo, en la mente de la población la victoria, por ejemplo, de Chavín de Huántar, ¿no? Chavín de Huántar fue algo importantísimo, una victoria enorme, bonita, con resultados positivos, de alguna manera, pues, ¿no? Donde sintió la población una alegría tremenda al saber de que el gobierno, el Estado, pudo, ¿no? Tener o sea, la estrategia tan correcta, ¿no? Para que se pudiera dar resultados positivos al darle o sea, la libertad a esa gente que estaba secuestrada, ¿no? Entonces, y el resultado fue bueno. Entonces, eso hace ver que si el Estado, el gobierno, con las instituciones, ¿no? Las Fuerzas Armadas, en conjunto, todos trabajan con un mismo fin, colaborando, de manera mancomunada, buena, ¿no? Estrategias que pudieran tener un objetivo en común, pues se puede lograr las cosas, ¿no? Entonces yo creo que sí, sí nos deja una enseñanza muy correcta, muy buena, ¿no? Eh, digamos, en la historia de nuestro país, pocas alegrías nos han dado, ¿no? Algunos resultados así, ¿no? Y yo creo que esta va a quedar en la mente de pudo capturar, por ejemplo, a Abimael Guzmán, También. ¿no? De una manera así, ¿no? Con inteligencia, ¿no? Haciéndole seguimiento paciente, ¿no? ¿Cómo es que se pudo lograr, ¿no? De alguna manera, este, con con esta fuerza que era, pues, terrible, ¿no? Terrorífica, ¿no? Entonces, yo creo que sí se puede lograr, como te digo, ¿no? Y que nos va a quedar en la historia de nuestro país estos hechos, ¿no? Como parte de éxito, ¿no? Y las alegrías que ha traído al país, ¿no? Cuando hay seguridad, hay paz, hay progreso, hay bienestar, pero si no hay seguridad, estamos alerta, estamos con miedo, ¿no? Entonces, nos falta eso ahora más bien. Nos está faltando en nuestro país y en estos momentos lograr eso. A la población le da miedo salir, a la población tiene miedo, ¿no? Que algo le pueda pasar. Estamos viviendo en una inseguridad tremenda, ¿no? Y es porque el Estado también no tiene políticas, digamos, a largo plazo en cuanto a seguridad, van cambiando los militares, van cambiando los generales, van cambiando las estrategias, no hay una unidad, ¿no? Entre, digamos, los ministros, los generales, la Fuerza Armada, los policías, las comandancias, o sea, en una sola, ¿no? Me parece que trabajaran diferentes, unos en un lado, otro lado, y no estamos, me parece a mí que esa es la razón, ¿no? Cada uno ve por su lado, no cada uno por sus intereses. Sí, Sí. Eso es sí, muy sí. cierto. Una buena enseñanza que esto nos deja en todo caso sería que cuando el Estado con sus instituciones trabajan para un solo fin que ayude a la comunidad, se obtienen buenos resultados como los que hemos tenido. Claro, Bueno, claro que sí, claro que sí. eso sería todo, profesora, por esta entrevista. Ujú. Muchas gracias y buenas noches. con más violencia. Para cerrar, quisiera dejar una sola reflexión sobre la pregunta central. En todo caso, ¿fue adecuada la respuesta del Estado? La respuesta, honestamente, ya le hemos dicho no. En ninguno de los casos cada gobierno enfrentó circunstancias extremas, pero ambos fallaron en protegerlas simultáneamente a la ciudadanía. Y a la democracia, la parte de García osciló entre la improvisación y el descontrol. Fujimori sacrificó el Estado de Derecho en nombre de la eficacia, y la experiencia peruana demuestra que la seguridad sin democracia termina siendo frágil y que la
democracia sin seguridad también se debilita. La verdadera lección es que el Estado puede enfrentar incluso a un enemigo como Sendero Luminoso sin renunciar a la legalidad, sin destruir instituciones y sin confundir la autoridad con autoritarismo. Esa es la deuda que todavía tiene pendiente, construir una respuesta estatal sin que sea firme, pero sin ser abusivo, eficiente, pero sin ser secreta y sobre todo capaz de proteger la vida de la gente sin destruir la democracia en el proceso. Muchas gracias.